Estamos, ¿verdad? Estamos listos. ¿Cómo hemos estado? Bien. Algunos enfermos, otros recuperándonos, pero seguimos. Es bueno que hayan venido, que hayamos venido, porque la acción de congregarse es congregarse supervivencia. Si no se congrega, no supervive. Para eso lo estableció como un mandato. Si no, no sobrevivimos. Nos destruye el enemigo. Ustedes se dieron cuenta de lo que querían hacer ayer en el Palacio de México. Está caliente el mundo. Fuerzas poderosas del mal se mueven. Y para nosotros, estas cosas no deben pasar, no pasan desapercibidas, estamos pendientes. Tanto para nuestra propia salud espiritual como por la suya. Porque tratamos de estar informados de lo que está pasando en el mundo. Pero sobre todo, interesados en que nosotros caminemos de forma correcta y en dirección a la patria celestial. Porque esto así es. Usted sabe quiénes eran los que querían ingresar y botar la puerta. De hecho, que le botaron unas vallas de lámina que la señora, ¿cómo se llama? Chimbao, no sé cómo se pronuncia. La señora presidenta había colocado en la entrada del palacio. La botaron. ¿Y saben quiénes eran? La generación Z. Generación Z. Entiendo que son los más jóvenes. Los que no pertenecen a los partidos políticos, no eran ni Morena, ni el PRI, ni no sé cómo se llaman los otros partidos de México. Al PAN, el mundo, empezando por los jóvenes, no soporta el mundo, es un caos. Es un caos. Hermanos, estamos verdaderamente en dolores de parto. Para el creyente no es fácil para nosotros sostenernos ni mantenernos en esta fe. El único que nos sostiene es Dios. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Si usted no estudia y si yo no estudio, Dios no nos va a venir a agarrar y Él es muy bueno. Y nos va a poner a las 3 de la mañana para que nos pongamos a leer. A veces nos despertamos ahora, principalmente los mayores. Nosotros tenemos, esfuérzate, dice la Escritura. Y sé valiente. Hay muchos comentarios de que el socialismo o el comunismo está ya en toda América y ha ingresado a los Estados Unidos. Estaba escuchando a Zavala, no sé si ustedes saben quién es Zavala, un ecuatoriano. ¿Cómo se llama? Nelson Zavala. Es un hombre de sana doctrina. Y me sorprendió que él estaba hablando, ¿se acuerdan de Apocalipsis 18?
¿Se recuerdan? ¿Qué dice Apocalipsis 18? Apocalipsis 17 habla de la ramera que va montada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿se recuerdan? Esa bestia, el sistema religioso, va montado sobre el anticristo. O sea, el anticristo le permite que los primeros 3 años y medio pueda ese sistema manejar la tierra desde el punto de vista espiritual. El capítulo 18 es los mercaderes de la tierra, parados desde lejos, viendo la ciudad que ha sido destruida, diciendo, ¡ay! 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 La gran ciudad ha caído. ¿Sabe qué estaba diciendo este señor? Porque la Biblia habla de una gran ciudad. Tiene que ver con Babilonia, que es Nueva York. Lo está aplicando a Nueva York. Que Nueva York va a quedar desolada, va a quedar destruida a raíz de lo que les comentamos el otro día que ha pasado. Hermanos, si ustedes se aburren conmigo de que les hable de estos temas, yo lo voy a hablar. Vamos a hablar porque el Señor quiere que siempre estemos hablando y que estemos hablando de Él, porque lógicamente todo es importante, pero Él tenía un objetivo, venir. El objetivo de Él fue buscarnos y salvarnos, rescatarnos de las garras del diablo, sacarnos del mundo, colocarnos en un camino angosto y comenzar después de que nacimos de nuevo a trabajar con nosotros a efecto de irnos día con día transformando, quitando lo inmundo e ingresando en nosotros lo que corresponde según su palabra, a fin de que un día su iglesia esté preparada y Él se la lleve. Hablamos el jueves. ¿Para qué? Dimos 3 citas. Su iglesia se va en el rapto. Su iglesia pasa en el cielo por el tribunal de Cristo y su iglesia se casa en las bodas del Cordero con el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo como obstáculo. ¿Y cuál es su objetivo? Sacarnos de la tierra, pero volver a la tierra con nosotros, para que juntamente con Él, como su esposa, la iglesia, pueda estar en el milenio. O sea que nosotros, hermanos, vamos a conocer, lo que ya hay gente aquí que conoce, ha viajado, algunos más que otros, por otras partes, pero un día vamos a conocer toda la tierra. Vamos a conocer toda la tierra. Vamos a estar con el Señor. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 6 en adelante, con énfasis en el versículo 11. Está hablando de Hechos de los Apóstoles. Entonces, los que se habían reunido, Hechos 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, está recordando cuando el Señor estaba antes de irse, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren lo que le preguntan. Y les dijo, él responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él tiene potestad de hacer lo que Él quiere. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, la que ahorita tienen. ¿A quién le pertenece Judea ahorita? ¿Quién vive en Judea? Deben de saberlo. ¿Quién vive en Judea ahorita?
los palestinos terroristas. Ellos están viviendo ahí en Judea, ahorita. Y son enemigos de Israel y los quieren matar, así como sucedió allá como los de Hamas. Son los mismos, solo que en otro lugar. En Judea, en Samaria, lo mismo. Y hasta lo último de la tierra, hasta Sambo Creek, donde ha llegado el Evangelio para nosotros. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿quiénes? Los que están con él, apóstoles. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Está hablando del Señor Jesucristo, cuando se está yendo en su venida, cuando viene a rescatar al hombre, a morir en la cruz. Lo hemos recordado a través de los símbolos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, lo que lo están viendo, ir. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Verso 11, énfasis. Los cuales también les dijeron, los ángeles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué lo están viendo? ¿Por qué están viendo al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Miren lo que está diciendo Hechos. Así como ustedes le han visto ir, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo le vieron ir Olga al cielo? ¿Cómo le vieron ir? En una. ¿Y cómo vendrá? Una nube. ¿Y cómo más vendrá? Si usted es estudioso, si usted ama la venida del Señor, la Biblia dice que el Señor Jesucristo viene por los que aman su venida. ¿Cómo más vendrá? En una nube, montado sobre un caballo blanco. Trae en sus frentes diademas y coronas. Y viene con esplendor, con gloria, con majestad. Así lo querían ver los judíos cuando él vino por primera vez. Lo querían ver resplandeciente. ¿Y cómo vino el Señor la primera vez? ¿Cómo vino, hermana Aurora? ¿Cómo vino el Señor? Vino como hombre, correctamente. Era Dios, pero también tomó forma de humana y vino como Dios y como hombre. Pero ¿qué de especial tenía él en ese momento? Que no había hermosura ni parecer en él. ¿Para qué le decía? Que él vino como Dios y como hombre y estuvo entre los hombres como cualquier otro hombre. No tenía nada en particular que lo hiciera él distintivo, como para que los hombres pudieran observar en él algo diferente del resto de los hombres de aquel tiempo. No había nada. Pero ¿cómo viene? En gloria y majestad. La tierra está en ese momento acá, mientras él viene de allá, la tierra está en oscuras. El sol y la luna no dan su luz. Los hombres que estén vivos para ese momento lo observan que alguien viene. Y usted sabe que en ese momento, tiempo atrás, los judíos, el remanente, han hecho una
confesión. El Dios de los cielos les ha dado un espíritu nuevo en ellos, que lo reconocen y le piden que vuelva. ¿Se acuerdan que hubo un rechazo nacional cuando él vino? Cuando estén a punto de ser destruidos por el anticristo, un grupo van a pedirle que vuelva, que venga. Y se van a arrepentir. Él, ese va a ser el que va a volver. Ese mismo que habéis visto ir, ese mismo volverá. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia otra cosa, porque vamos a mencionar en esta mañana la secuencia de los eventos pretribulacionales. Hay secuencias, hay eventos que tienen secuencia, uno tras otro. La secuencia de los eventos pretribulacionales. Yo les hago una pregunta. Si el Señor viene hoy a llevarnos en el rapto, todos sabemos que es el rapto, no lo ignoramos. Si el Señor viene hoy en el rapto, ¿cuánto tiempo después venimos con Él cuando Él viene en las nubes en caballo blanco? Y le siguen ejércitos le siguen con caballos, vienen con Él. Si nos vamos hoy, ¿cuánto tiempo después venimos con Él en esa manifestación gloriosa? 7 años, dice Victoria. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cuánto tiempo después venimos con el Señor? 7 años. 7 años. Vamos a ver, quiero escuchar más. ¿Será que todos estamos de acuerdo que son 7 años? Así lo hemos venido diciendo, hermano. Sí lo hemos venido diciendo. Pero, ¿realmente serán 7 años? Quiere decir que si son 7 años, si nos vamos hoy, quiere decir que inmediatamente inicia la tribulación. ¿Será así? ¿O será que nosotros nos vamos primero y después inicia la tribulación? ¿Qué marca el inicio de la tribulación? ¿El rapto o la firma del pacto? Vamos a ir ahí a Daniel. Siempre lo hemos mencionado. 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, hermano, ¿qué es lo que inicia la tribulación? Estos 7 años de tribulación. Ya les voy a preguntar a alguien que me diga qué es la tribulación o la gran tribulación. Nosotros creemos que nos vamos antes de la tribulación. ¿Así es? Nosotros creemos, porque hay versos que así nos dicen, que la firma de ese pacto o la confirmación de ese pacto inicia la tribulación. Entonces, si nosotros nos vamos antes, imagínense, pongan atención, si nosotros nos vamos 1 año antes de que inicie la tribulación, ¿cuántos años después vamos a regresar con el Señor? Si nos fuimos 1 año antes y la tribulación dura 7 años, ¿cuántos años vamos a estar en el cielo? 1 año antes, más 7 después son 8. Por decir que fuera un año antes.
Pero lo cierto es que nos vamos antes de la tribulación, inicio de la tribulación. Eso por un lado. Pero como estamos hablando de las secuencias de los eventos pretribulacionales, van a haber eventos. Y ya deberíamos de estar viendo eventos. Eso no significa que nosotros vamos a estar aquí cuando ese anticristo confirme ese pacto. Pero también vamos a leer. ¿Entienden? Entonces, si nos vamos antes de la tribulación, no vamos a estar 7 años en el cielo. Vamos a estar los 7 años esos, menos el tiempo que nos fuimos antes de que iniciara. Pero que no se confundan. Pero usted va a decir, hermano, ¿y para qué me sirve eso? Para mucho. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro. Segunda epístola de San Pedro 3, 8 al 10. Oh amados, no ignoréis. Usted ya lo ha leído este versículo muchas veces. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Señor bendiga esta palabra leída. Hemos leído otra vez 3 versículos, como leímos en la anterior exposición, 3 versículos, pero ahora vamos por otro lado. En la anterior exposición habíamos dicho que el rapto se ejecuta después de que estamos en el cielo y estamos de pie ante el Señor. Comparecemos ante el tribunal de Cristo y la Biblia dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y después de que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, salen a luz las acciones justas de los santos. O sea, cuando Él pruebe nuestro trabajo en la obra del Señor y nos dé corona, entonces Él procede a ejecutar la ceremonia de las bodas del Cordero en el cielo, con la iglesia. Ahora aquí estamos viendo otra cosa. Leímos a Daniel 9:27 y dijimos que quede claro que el rapto no es, cuando se ejecuta el rapto, no inicia en ese momento de la tribulación. Si el rapto es hoy, la tribulación puede empezar tiempo después. Que quede esto bien claro para que aprendamos. Entonces, y como sabemos que lo que leímos en Daniel 9:27, pero antes de eso, aquí tengo en mis apuntes, en este pequeño cuaderno, ¿qué es la gran tribulación? Usted lo busca, pero no le pido que lo busque en el teléfono, porque esperemos que no nos distraigamos. ¿Qué es la gran tribulación? Pues estamos hablando de eventos, señales de eventos pretribulacionales. O sea, van a haber eventos antes de la tribulación. Entonces, estamos hablando de tribulación, nosotros debemos de aclarar qué es la gran tribulación o la gran tribulación. Hay quien divide la tribulación los primeros 3 años y medio y la gran tribulación los otros 3 años y medio. Pero fíjese que hasta el diccionario de la Academia Española, que lo encontramos ahí en el teléfono con inteligencia artificial, aclara que los últimos 3 años y medio, la cosa es más terrible para los habitantes de la tierra. Dice la gran tribulación. ¿Alguien me dice qué es la gran tribulación? Pues estamos hablando de eventos, eventos pretribulacionales, mire cómo se llama, secuencia de eventos pretribulacionales. Usted, si no sabe qué es tribulación,
no va a entender, no vamos a captar de qué estamos hablando. La gran tribulación es un término bíblico. Esto lo saqué en el teléfono. Es un término bíblico que generalmente se refiere a un periodo de 7 años de juicios divinos y persecución y persecuciones. Juicios divinos y persecuciones, especialmente en los últimos 3 años y medio antes del regreso del Señor Jesucristo. Esa es la tribulación y la gran tribulación. Se caracteriza por la persecución del anticristo contra el pueblo judío y los convertidos en ese tiempo. Y será un tiempo de largo sufrimiento para la humanidad. Ya miramos entonces lo que es la tribulación y la gran tribulación. Entonces estamos hablando secuencia de eventos pretribulacionales. ¿Qué vamos a decir entonces, hermano? Para que aprendamos o nos refresquemos. La gran tribulación es inminente. ¿Ustedes qué creen? La gran tribulación es inminente, pero para saber qué es, para entender, necesitamos saber qué quiere decir inminente. Ajá, que viene porque viene. ¿Qué más? ¿Qué más? Es inminente la gran tribulación. ¿Quién les va a leer? Algo que está pronto a suceder, especialmente en el contexto de eventos proféticos, como el regreso del Señor Jesucristo en el rapto, un evento que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Es la gran tribulación inminente? ¿Es inminente? ¿Va a suceder en cualquier momento? ¿O hay eventos que se van a llevar a cabo antes de que suceda? No es inminente. ¿Saben quién es inminente? El rapto. El rapto es inminente. El rapto puede suceder en cualquier momento. Y no hay nada que a usted le indique. Nosotros no sabemos cuándo va a suceder. Pero la gran tribulación no es inminente, hermano. No es inminente. Entonces, si no es inminente, ¿cómo es, Julio? Si no es inminente, si no puede, entonces, ¿cómo es? Para que entendamos. ¿Sabe cómo es? El escenario mundial tiene que ser preparado. Por eso se llama secuencia de eventos pretribulacionales. El escenario para que acontezca la gran tribulación tiene que ser preparado. ¿Y quién prepara el escenario? Dios utiliza los mismos hombres. En cierta manera, tiene que ser preparado en cierta manera antes que la tribulación pueda comenzar en realidad. O sea que, ¿por qué les invitamos? ¿Por qué el Señor nos dice que estemos atentos a la palabra profética? Porque nosotros en nuestro tiempo, antes de irnos, vamos a ver preparativos por parte de los hombres preparando la gran tribulación. ¿Alguno de aquí me puede decir qué ha visto usted? ¿Hemos visto algo en nuestros tiempos que nos indiquen que hay hombres preparando la gran tribulación? ¿Cuál? Guerras. ¿Cuál? Ajá, la guerra. El proyecto de... El otro día con Lorena estábamos viendo dónde fue. Una señora puertorriqueña, no sé cómo es lo correcto. Puertorriqueña. Ella es pastora, pero ella no habla ahí es una entrevista. Vieron todo lo que, y esperamos ver ese video, todo lo que dice el nuevo orden mundial. Todo eso del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, es parte de esos preparativos. Esos objetivos de la Agenda 2030, oigan bien,
Los objetivos, uno de los objetivos de la Agenda 2030, ¿quién me dice acá? Vamos a ver si alguien recuerda uno de los objetivos de la Agenda 2030. Ellos dicen que para el 2030 van a erradicar la pobreza. Berly, si tú crees que la pobreza se puede erradicar. Ajá, y te ayudó, mira, porque la palabra está en nosotros y nosotros debemos de tener esa respuesta que dio la hermana Soledad. El Señor Jesucristo dijo que siempre tendréis pobres entre vosotros. Ahora, los ideólogos de la Agenda 2030 dicen, esto fue en el 2015, se reunió la ONU, ahí está, miren, se reunió la ONU y establecieron esos objetivos, 17 creo que son, 21, de la Agenda 2030. Trabajo decente, el 8, y crecimiento económico. Y todo, ustedes lo pueden ver ahí. Esos son objetivos trazados en el 2015 para alcanzarlos en el 2030. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que esos objetivos fueron creados adrede por ellos. Ellos saben que esos objetivos no son alcanzables. No se pueden cumplir. ¿Y qué va a pasar cuando ya se llegue el 2030? Que diga, que quieran ellos, o que ellos van para imponer esos objetivos, y como ellos mismos lo hicieron adrede, van a echarle la culpa a los hombres. Para decirle a los hombres que como el hombre tuvo la culpa para que no se alcanzaran esos objetivos, entonces vamos a imponerle por la fuerza estos controles. Mire por dónde va la cosa. Entonces, los preparativos para la secuencia de eventos pretribulacionales, es uno de ellos, es la Agenda 2030. Otro de ellos es lo que acaba de pasar con la firma de el señor Trump con los países, muchos países árabes e Israel. Entonces, no es inminente. La gran tribulación no es inminente. Lo que es inminente es el arrebatamiento. Eso sí es inminente. Pero la gran tribulación, los hombres están trabajando sin saberlo, o ya lo saben. Los hombres están trabajando para que esa gran tribulación llegue. Entonces, un número de eventos son claramente enunciados como predecesores. Varios eventos ya se sabe que se menciona como que preceden al periodo de la tribulación. Algunos eventos se profetizan que sucederán antes de la tribulación, algunas cosas, y no están relacionados con ninguna secuencia de eventos. Pero hay otro grupo de eventos que sí están en orden secuencial. ¿Cuáles vamos a ver hoy? Hoy miraremos la secuencia cronológica, un orden de eventos que van a suceder, que se van a llevar a cabo ahorita que nosotros estamos en la tierra. Eso vamos a ver hoy. La secuencia cronológica de aquellos eventos que pueden ser trazados y que llevan a la tribulación. Oigan lo que estamos viendo. Vamos a ver hoy, llevar la lista, la secuencia de eventos que van a suceder en orden cronológico. Notemos, la tribulación no comenzará, oigan bien, la tribulación no comenzará hasta que esta secuencia de eventos sea totalmente cumplida. No habrá tribulación mientras esa secuencia de eventos no se haya cumplido. Entonces usted me pregunta, hermano, ¿cuáles son esos eventos? ¿Cuáles son esas secuencias de eventos que nosotros vamos a observar? Para que se cumpla o inicie la tribulación. ¿Usted quiere saber cuáles son esos eventos? Hay que estudiar para saber estas cosas. Vamos a ver 9 eventos. 9 eventos.
y están ahí en la Biblia. Y mientras estos eventos, uno tras otro, no se cumplan, no inicia la tribulación. De esos 9 eventos, usted ya los ha leído, Mateo 24. Y vamos a, porque yo estoy estudiando unos libros, y yo les decía la vez pasada, estoy viendo qué le pasa al mundo con David Jeremiah y otros que tengo por ahí. Pero esos 9 eventos, la secuencia de eventos pretribulacionales, ¿qué cosas van a pasar antes de que venga la tribulación? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Pues antes de que venga la tribulación, se ejecuta el rapto. El primer evento, miren, y de repente no lo mirábamos así, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque ya pasó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ese es un evento. ¿Y usted cree que está en la Biblia? ¿Estará en la Biblia guerra de estas proporciones? Bueno, vamos a ver. El segundo, el restablecimiento de la nación de Israel. Lo conocen. Ya pasó ese restablecimiento. Ya Israel está en su tierra desde el 14 de mayo de 1948. El tercer evento, mire, van uno tras otro. El tercer evento, Jerusalén bajo control judío. ¿A partir de cuándo Jerusalén ya no estaba, dejó de estar bajo control judío? Vamos a ver si alguien sabe acá. ¿A partir de cuándo Jerusalén dejó de estar bajo control judío? En el año 70, cuando las fuerzas del general Tito invadieron y destruyeron el templo, mataron cantidad de judíos y se los llevaron prisioneros para toda Europa. Pero entonces desde el año 70 Israel entró en ese problema, la capital ya no estaba bajo control judío, pero Israel lo recuperó. ¿Cuándo Israel recupera el control de su capital, Jerusalén? Todo eso hay que saberlo. ¿Cuándo lo recuperó? En una guerra que tuvo en 1967. Tal vez algunos no habían nacido. Entonces, eso ya pasó. Jerusalén bajo control judío. ¿Se acuerdan que decíamos el otro día? Que hablando del tiempo de los gentiles, el control que tienen los israelitas de su capital, Jerusalén, es un control temporal. Por eso ahorita quien gobierna son los tiempos de los gentiles. ¿Por qué el control que tienen los judíos es temporal de su capital, Jerusalén? ¿Por qué? Porque nuevamente, y lo leíamos en Apocalipsis, cuando el anticristo se revele y se presente como Dios, va a invadir Israel y va a capturar Jerusalén. ¿Entienden? Creo que vamos bien. El tiempo, como empezamos tarde. Cuarto, la invasión de Israel por la Alianza del Norte. La guerra de Gog y Magog. Hermanos, esa guerra tiene que suceder. La guerra de Gog y Magog, ya predicamos, le mencionamos la vez pasada la guerra de Gog y Magog. Acuérdense, los rusos, los iraníes, los turcos, Erdogan y otras naciones más, unas pocas, en una, ¿cómo se llama esto? Una coalición de unas cuantas naciones van a invadir Jerusalén, Israel, y Israel va a estar prácticamente asfixiado, y Dios interviene y destruye a los rusos, al príncipe de Gog y Magog, destruye a todos esos ejércitos, hace llover fuego del cielo con granizo mezclado con sangre, destruye a los rusos y a todos esos ejércitos, y a los rusos, a las capitales de las ciudades de los rusos, las ciudades
costeras. ¿Sabe qué hace Dios? Se los dije, los dijimos la vez pasada. Les prende fuego. O sea que no solo va a destruir a los rusos ahí en la tierra de Israel, sino que también a sus ciudades va a quemar, las va a quemar. ¿Qué va a quemar? El armamento de los rusos. Y entonces, al quemar el armamento de los rusos y destruir a Rusia, Rusia desaparece ahorita, de la palestra, se puede decir, de lo que es Rusia ahorita. Rusia es un poder ahorita. ¿Y quiénes tienen el mayor armamento nuclear ahorita en la Tierra? Los rusos. Ellos tienen el mayor armamento nuclear. Entonces, cuando Dios destruye a Rusia, entonces ya Rusia ya no es potencia militar. Y queda Europa lista para que el anticristo pueda surgir de esa región. ¿Entienden? Entonces, La ironía de la vida es que ahorita Rusia le está proponiendo a Israel un tratado de paz con Hamas y no es capaz de resolver sus problemas con Israel. imagínense, qué ironía. Pero eso solo es mentira, porque ellos saben. Dice que Dios le va a poner en el corazón al príncipe de Rusia para que invada a Israel. Hermanos, y esa guerra, no olviden, esa guerra tiene que ser antes. Ese es un evento, es un evento pretribulacional. Oigan bien, ese es el cuarto. El quinto, el gobierno único mundial. Hermanos, la Primera y Segunda Guerra Mundial ya pasó. El restablecimiento de Israel ya pasó en 1948. Jerusalén bajo control judío ya está, 1967. La invasión del cuarto en adelante. La invasión de Israel a Israel por Gog y Magog todavía es a futuro. Del cuarto en adelante es a futuro. Invasión de la Alianza del Norte. El gobierno único mundial es otra cosa, es otro evento que se va a montar. Ese gobierno mundial se va a establecer antes de que inicie la tribulación. Hermanos, ya para 2030 están diciendo, ¿y cuánto falta para 2030? 26, 27, 28, 29, 4 años y se llega al 30. Ellos están diciendo el 2030 vamos a tener un gobierno mundial. Y que digan, un gobierno mundial no significa que ese es el anticristo ya gobernando la tierra. No. Entonces, ese es otro evento que va a pasar, el gobierno único mundial. Mire, son a futuro, pero ya cerquita de nosotros. Los 10 reinos. Los 10 reinos. Ese es otro. El ascenso del anticristo. Ese es otro, ascenso. Pero acuérdense que él empieza a gobernar hasta la mitad de los 3 años y medio. El periodo de paz y falsa seguridad con la firma del tratado, el pacto de 7 años. De estas cosas que acabamos de leer, nosotros debemos de estar viendo que se están haciendo preparativos. De todas estas cosas. Israel le dice al señor Trump, al señor Netanyahu, no queremos, como lo que el Trump quiere, es crear un ejército de varias naciones para que entren en Gaza y desarmen a los terroristas de Hamas. Entonces el señor Trump quiere armar un ejército de varias naciones. Y una de las naciones que se ha ofrecido y está preparando su ejército para contribuir con Trump es Turquía. Y se los acabamos de decir, Turquía va a ser una de las naciones que va a invadir a Israel. Hermanos, entendemos. Son cosas que es necesario saberlas. Entonces dice el señor Netanyahu, no vamos a permitir, aunque sea Trump, que dentro de Israel, porque ustedes saben que Palestina y Hamas están dentro del mismo territorio de Israel. Israel le cedió esa franja de tierra a los palestinos. Ahí antes habían israelitas
el primer ministro, un gordito, ¿cómo se llamaba? Que quedó en coma. Este señor, él. Ariel Sharon. Ariel Sharon, por la influencia de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos siempre han estado en eso de que quieren que Israel entre en acuerdos de paz. Le firmaron un acuerdo con ellos y este señor Sharon les dio esa tierra donde están ahorita. Él les dio esa tierra, pero es Israel, es territorio de Israel. Entonces dice el señor Netanyahu, no vamos a permitir que Turquía ya se instale con su ejército en territorio israelita. ¿Entienden? Para que miren, decía el otro día también otro hermano, no me acuerdo quién era, que el señor Trump, sin saberlo, está haciendo todos los preparativos para que se ejecute la invasión a Israel por Gog y Magog. Hermanos, esto nosotros estamos viendo, por eso la gran tribulación no es inminente, es algo que se tiene que preparar, y son los hombres los que van preparando todas estas cosas. O sea, siempre uno darse cuenta, leer y discernir lo que lee y oye a la luz de la palabra. Israel ha permanecido ahí por la superioridad numérica en cuanto a ejército, en cuanto a aviones. aparte de naves. Ahorita le quiere vender 75 de esos aviones modernos a Arabia Saudita. 50 y pico a Turquía. Los está armando porque entonces Israel ya perdería la superioridad para que estos países Lo invadan. Por eso dice este hermano, no me acuerdo quién es. El señor Trump es un negociante. La economía de Estados Unidos está. Entonces necesita mucho dinero. Entonces dice, le voy a vender porque necesito traer dinero fresco a mis arcas. Pero lo que está haciendo es armando a los enemigos de Israel. Y él dice que es amigo de Israel. Para que un día esos enemigos de Israel, con Rusia en la cabeza, invadan a Israel. Yo creo que es entendible. Vale la pena, hermanos, estudiar. Vale la pena. La palabra profética. Entonces, estos son los 9 eventos que llevan a la tribulación, que son trazados en secuencia. Hay otros eventos que no van en secuencia, pero eso no los estamos mencionando hoy. Pero usted va a preguntar, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No habíamos nacido ninguno de nosotros. ¿Saben cuántos años hace que inició la Primera Guerra Mundial? 111 años. 1914 más 111 años es 2025. Y por eso leíamos Pedro. Entonces nosotros decimos, ¿cuánto hace que empezaron esos dolores de parto? Hace 111 años, con esa guerra que inició. Pero usted me va a preguntar, hermano, pero hay otras cosas allí que dice Mateo, ahí vamos a llegar. Hay otras cosas en Mateo. Nosotros nos preguntamos, ¿estamos viviendo los últimos días? Siempre lo decimos. ¿Estamos viviendo los últimos días? Sí. La respuesta es sí. Pero ¿qué dirían los hermanos evangélicos allá por 1915? ¿Qué pensaron ellos? ¿Que estaban viviendo los últimos días también? Cuando vieron esa guerra de grandes proporciones. Sí, hermano. Ellos también pudieron haber pensado en eso. Inglés en la Segunda Guerra Mundial. Era un señor, don Roberto era un misionero escocés, creo que era, que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para que miren. ¿Qué más vamos a ver? Aunque ya el tiempo avanzó, pero vamos a verlo por partes. ¿A dónde se encuentra la Primera y la Segunda Guerra Mundial en la Biblia?
Vamos a ver, quién sabe. ¿A dónde se encuentra? ¿O se encontrará en la Biblia? Vamos a ir a Mateo. Vamos a quedarnos hasta las 11:30 porque y lo vamos a continuar. Vamos a ver, Berlis, vas a leer Mateo 24. Es muy conocido. Vamos a ver, Berlis, Mateo 24 del 1 al 8, con voz alta, clara, con comas y todo con énfasis para que le sintamos ahora esto. Mateo 1, del 1 al 8. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ajá. Ya llegamos al 8, ¿ah? Ajá. Estamos en el 8. ¿Hallaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial ahí? Vamos a ver, ¿a dónde está? Ajá, ahí muy bien, Abdel. Verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá, ustedes saben lo que provocó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pestes. Hubieron pestes terribles. Por ahí tengo un dato que hubieron en no sé en qué parte, 23 millones de muertos. Entonces la Primera y la Segunda Guerra Mundial está ahí, está en Mateo, en Mateo. Por eso hacía Abdel. Por eso la Primera y la Segunda Guerra Mundial dan inicio al primer dolor de parto. ¿Por qué? Porque falsos, miren lo que dice, lo que leyó ahí Berle. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, falsos mesías. Yo soy el Cristo. A lo largo de la historia siempre han habido. Entonces ese no es el punto. Ese no es el punto. Es algo que sí va a pasar. Él les aclaró. Esa era una característica de la era. De cada siglo, de la era que tenemos, de esta era, se empezó el conteo después de que Cristo murió. Estamos en el 2025 después de Cristo, de esta era. En cada siglo siempre han habido falsos mesías. ¿Se recuerdan de José Luis de Jesús Miranda? ¿Se recuerdan? El de Creciendo en Gracia. Que la gente comenzó a tatuarse. Ahí en la colonia de nosotros, por allá, por donde vive Daniel, hay una casa donde vivía un tipo, era el dueño creo, que tenía tatuado, era de esa iglesia, y se tiró del puente. Se mató. No sé si no lo sabían. Se mató. Esa iglesia, a mí me invitaron, yo fui una vez. Yo conocí a ese tipo que dijo que él era, que después era un tipo que tenía un convencimiento, que hablaba
y formó. Ah, el diablo es terrible. Entonces a la gente la hizo tatuarse con los 3 6. Eso era falso todo eso. Entonces a lo largo de los siglos de esta era han habido siempre falsos mesías. Ahí lo dice. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso lo dice en el 6. En el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de esa guerra mundial. Comenzaron primer principio de dolores. Ahora, el primer principio de dolores fue esa guerra mundial. El trasfondo de lo que leyó Berli, Mateo 24, se encuentra en los versículos 1 y 2. Les voy a leer otra vez, versículos 1 y 2 de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué los discípulos vienen y le dicen al Señor, Señor, mira este edificio tan hermoso, mira las paredes de oro que tiene? ¿Cuál es el trasfondo? Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué? Este es el trasfondo de esta profecía. ¿Por qué? Porque sigue la denuncia del liderazgo religioso judío en el capítulo 23. Mira, el Señor empieza a hablar de esto, pero ¿qué ha dicho antes en el capítulo 23? Es bien largo y ya prácticamente, pues yo voy a leer a la carrerita por usted. Voy al 23, porque por lo que se dice en el 23 es que viene lo del 24. Así hay que leer la escritura, hermano. No podemos sacar el texto fuera de su contexto. Entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos, diciendo, estoy en el 23. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas. Mire cómo les da duro. Él los denuncia. El Señor Jesús en el 23 denuncia a los judíos. Se sientan los escribas a escuchar a Moisés y a los fariseos, es lo que dice aquí. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El evangélico también debe decir, yo leo la escritura, pero también trato de cumplirla. Porque decir leo la escritura y no obedecer a lo que la escritura dice como que no estemos haciendo nada. Eso es lo que hacían estos tipos. Dicen y no hacen nada, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y el Señor le está dando duro aquí. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren llevarlas, los escribas y fariseos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Eso es lo que querían los escribas y fariseos. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y que se humilla será enaltecido. Mas hay, aquí empieza, de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, la denuncia del Señor, porque recorréis mal y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos
del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, porque si alguno jura por el oro del templo, mira, empieza, porque si alguno jura por el oro del templo es deudor. Aquí está hablando ya del templo y del oro del templo. Los discípulos le preguntaron, ¿y este oro y todo esto? Por eso les digo que este es el trasfondo del 24, viene del 23. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Mira, está hablando ya de lo que tiene que ver con el templo. También decir, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Miren cómo eran de malos estos. Y el Señor les dice en el 24 que les va a destruir ese templo. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por lo que habita. Por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso, del plato, para que también lo fuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, y aquí siguen. Todo esto, y les dice en el serpiente, generación de víboras, como escorpiones, ¿cómo escaparéis de esta condenación del infierno? Y en el verso 37, el Señor Jesucristo también, como continuación, en el 37 al 39 dice, Jerusalén, Jerusalén, ahí estaba el templo, que matáis a los profetas y apedreáis a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada. Decía, ¿cuál era la casa? El templo. Os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis. ¿Quiénes van a decir esto? Los judíos, los que ya van a estar al final cuando el anticristo esté a punto de matarlo, los que se van a arrepentir cuando venga el Señor físicamente con nosotros. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces después viene el 24. Entonces, ¿qué pasa con todos estos escribas y fariseos? Ellos son los que estaban con este asunto del templo. Al Señor se los destruye. Y solo me quedo ahí. La declaración del Señor Jesús hizo que surgieran 3 preguntas. La declaración del Señor hizo que surgieran 3 preguntas. Los discípulos quedaron inquietos y le hacen 3 preguntas. Yo se las voy a exponer a usted, ya la leímos, y usted me va a decir cuál de esas preguntas nos concierne a nosotros todavía. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Usted sabe dónde está, a dónde dice la Biblia que está la destrucción del templo? Esa fue la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo se va a destruir el templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál es la señal de la segunda venida? Que está por acontecer. Esa es la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Tu venida física. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? De estas 3 preguntas, ¿cuál nos concierne a nosotros? ¿Cuál nos interesa a nosotros? La tercera. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Nos está tocando vivir. Y estas señales son las que pusimos 9 eventos como señales que tienen que acontecer y que nosotros los estamos viendo ya. Y esos eventos van uno tras otro antes de que inicie la tribulación. Nosotros estamos todavía en la tierra. Va a llegar un momento que nos vamos y todos estos eventos que acabo de exponer ahí, tienen que cumplirse todos. Cuando todos estos eventos, porque están en la Biblia,
Cuando todos estos eventos se cumplan, inicia la tribulación. ¿Y con qué inicia la tribulación? ¿Con el rapto o con la firma del pacto? Con la firma con cuando se ratifica el pacto. El pacto quiere decir que va a ser firmado antes. Yo no sé si es este que acaba de pasar. Pero cuando lo ratifique el anticristo, comienza la gran tribulación. La tribulación y la gran tribulación. Ya nosotros no estamos en la tierra, estamos en el cielo. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Vamos a continuar. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Es para nosotros. A nosotros nos interesa saber de esto. Pero como el tiempo ya llegó y quizás me he pasado, lo vamos a ver. No sé si me tocaría el jueves. Podemos seguirlo el martes si ustedes quieren. Podemos seguirlo el martes. De esas 3 preguntas, una nos concierne a nosotros. ¿Qué señal habrá del siglo? Del fin del siglo. Ahí nos quedamos. Pero solo les voy a leer algo aquí que tengo anotado. Miren, la primera señal del primer dolor de parto, ¿cuál fue? La Primera Guerra Mundial. Que significa que los últimos días del siglo han comenzado. ¿Y cuánto hace que pasó la Primera Guerra Mundial? 111 años. Pero como para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día, para Él 111 años fue ayer. ¿Entienden? Entonces ha comenzado. Sería un conflicto mundial junto con hambrunas y terremotos. Y eso fue lo que pasó. Ello se cumplió en 1914 a 1918. Esto también marca el primero de los eventos que lleva al periodo de la tribulación. La tribulación, hermano. Los juicios de Dios a este mundo están a punto de iniciar. ¿Usted quiere quedarse en estos juicios? ¿Queremos quedarnos en esos juicios? ¿Qué debemos hacer entonces? Prepararnos y estar a cuentas. Prepararnos y estar a cuentas. Y cómo uno agarra, él dice que no viene por los tibios, no se van. ¿Cómo uno agarra calor en esto? Estudiando la palabra profética también. La palabra profética. Hermanos, si nosotros no es que somos duchos, pero si usted tiene inquietudes y aparte nos pregunta, yo le aseguro que el hermano Morazán y este servidor le vamos a aclarar algunas cosas en la medida de nuestras posibilidades. Pero no se quede con duda, pregunte, porque nosotros nos ha tocado vivir estos tiempos finales. El Señor bendiga su palabra, les bendiga a ustedes y a nuestros hermanos que están a través de la red, del sistema conectados. El Señor nos bendiga y nos vemos a las 6 de la tarde y el martes continuaríamos con esto. La última pregunta nos concierne a nosotros. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? El Señor nos bendiga.